Gloria a Dios. Y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hasta ahí, mi hermano. Nos habla de la sabiduría, amén. Y la sabiduría viene a partir de la palabra del Señor. Cuando leemos, cuando escuchamos, cuando escudriñamos la palabra de Dios, viene esa sabiduría de parte de Dios hacia nuestras vidas, amén. Y podemos ser esos hombres y mujeres sabios, como lo dice Proverbios. Y en esta mañana estamos aquí para aprender palabra de Dios. Le invito para que cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios, una vez más, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por tu misericordia y tu fidelidad, porque aquí estamos, Señor, con todo nuestro corazón. Venimos a aprender tu palabra. Pedimos bendigas esta escuela dominical. Bendiga, Señor, a cada uno de los oyentes en esta mañana, a cada uno de nosotros. Bendigas a los maestros, Señor, y de sabiduría, mi Dios. De igual manera, tú nos permitas, Señor, poder atesorar tu palabra, y la enseñanza de esta mañana venga a traer edificación sobre cada uno. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Cantamos una alabanza, amén, y así pasamos a nuestras clases. Eres tú mi Señor, en mi cabeza.
Dios les bendiga. Gracias, Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Siéntese, por favor. ¿Cómo está, hermano? Qué bueno, gracias a Dios. Y seguimos con estos calorcitos, ¿verdad, hermano? Miren nomás, estos calorcitos que a uno nos... Sí, y luego ahí es de donde vienen los demás virus que le acompañan a los que ya están. Ahora sí que como la telaraña, ¿verdad? Fueron a buscar otro elefante. Eric, olvidé mi control, hijo. ¿Me lo traes, por favor? Gracias, hijo. Esta semana, hermano, ¿cuántos recuerdan que la semana pasada dijimos que ya íbamos a concluir con el tema que estábamos trabajando o que estábamos aprendiendo, que era precisamente el tema de las parábolas de Jesús? ¿Y quién recuerda cuál fue la última parábola de la semana pasada? El valor que Dios nos da, precisamente. Y esta semana, hermano, vamos a iniciar un nuevo tema. Este tema va a durar algunos meses, no va a durar un año como el pasado, pero considero que es un tema importante por la razón de que estamos viviendo muchos cambios dentro de la iglesia o dentro del cristianismo, y entre ellos precisamente son los que se experimentan en la actualidad. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la pandemia que está viviendo ahorita la iglesia, como por ejemplo los falsos cristos que cada día se levantan, como por ejemplo el evangelio incompleto que hoy en día se enseña, como por ejemplo la aceptación de iglesias o de credos, sectas que se unen al evangelio, al cristianismo, y pareciera ser que están haciendo como una especie de alianzas. Entonces, este tema lo he titulado La iglesia saludable. ¿Por qué la iglesia saludable? Por la razón de que nosotros como iglesia debemos de saber que en primer lugar Cristo ya viene, hermanos. Sí lo sabemos, ¿verdad? Y como resultado de ello, la Biblia habla que muchas cosas iban a suceder antes de que Cristo viniera, hermanos. Cuando Cristo venga por su iglesia, en realidad la iglesia que va a venir, por la cual va a venir Cristo, la Biblia enseña que es una iglesia o una novia, como la interpreta la Escritura. Dice que es sin mancha, dice que está prácticamente limpia, pero en otras palabras, otras de sus definiciones sería una iglesia saludable. Así que me gustaría que me acompañara al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 47. Tengo que avisar que esta es solamente la introducción de lo que representa este tema, la clase de hoy. Solo hablaremos de la introducción, pero tomaremos como referencia Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante, debido a que estos versículos nos hablan de cómo inició la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice la Biblia de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les hablaba el apóstol Pedro a los judíos. Y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vosotros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina ¿de quiénes, hermanos? De los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este es algo sorprendente que hizo la iglesia en sus inicios, pensando que Cristo ya venía en ese momento. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego este es el texto muy importante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes, hermanos? A los que habían de ser salvos. ¿Sabe que esta historia es la historia de uno de los discursos de Pedro, en donde recordemos que para este momento Cristo ya había ascendido, ya había llegado lo que se le conoce la aparición del Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya los había bautizado. Los creyentes de esos tiempos comenzaron a escuchar a través de esos hombres que estuvieron ahí como testigos en el aposento alto, que había sucedido algo sorprendente. Se escuchaban hablar en algunos, en unas lenguas natales de otras ciudades. Posteriormente la Biblia también enseña que Pedro comienza a tomar una autoridad como se le había dado Cristo, el cual este hombre representaría el primer mensaje que llevaría el arrepentimiento a los pecados. Pero a la misma vez la Biblia enseña que en este segundo discurso que el apóstol Pedro da, hermanos míos, la Biblia enseña que sucedió algo con las personas. Recuerde que no era una iglesia todavía. Pero después de esto, de este segundo mensaje, la Biblia sí enseña que aquí es cuando la iglesia comienza a tomar forma. De tal manera que representan ciertos rasgos que caracterizan a una iglesia saludable. Si alguien me pudiera decir qué rasgos vio en esta historia de una iglesia saludable, porque son los que vamos a estar viendo alrededor de las siguientes semanas. Hermano Juan. Ok, unánimes, es un buen rasgo de una iglesia saludable, que estaban juntos y unánimes. Hermana Carrera. Compartían sus necesidades. ¿Alguna otra? Sus necesidades y sus bienes, se apoyaban. Oraban juntos. Faltan otras, hermanos, que también son claves. Avi. Que no dejaban de reunirse. Eso es uno bueno, porque es lo que representa la iglesia. Otro más. Ese es otro rasgo de una iglesia saludable, que está caracterizada porque tiene eventos del poder de Dios. Eso es correcto. Ese es otro rasgo de una iglesia saludable. El bautismo, el arrepentimiento de los perdidos. Ya lo dijeron por acá. ¿Cuál más, hermanos? Ese es un buen rasgo. Se añadían, dice la Biblia, una iglesia saludable. Es una iglesia que crece espiritualmente, pero que también crece ¿en qué? En número, numéricamente. Pero hay uno que ahí, por ahí pudiéramos decir que está medio escondidito, hermanos. Pero ahí está. Dice que seguían la doctrina ¿de quién? Entonces, la iglesia inicial, una iglesia saludable, es la iglesia también que está sujeta no solo a un liderazgo apostólico en este caso, o a un liderazgo de hombres que estaban formando la iglesia, sino que estaban sujetos a la palabra de Dios. Una iglesia saludable es aquella que está sujeta a la palabra de Dios tal cual es. Las cartas del apóstol Pablo estuvieron dirigidas para que la iglesia
fuera adoctrinada, porque existían muchas ideas, muchos credos y pensamientos en relación a la sana doctrina. La carta de Santiago, la carta de Judas, las cartas de de Pedro, de Juan, las cartas demás fueron escritas, casi todas ellas, hermanos, con la finalidad de adoctrinar a la iglesia. Son rasgos importantes para una iglesia saludable. Así que dice aquí a manera de introducción, yo formé esta introducción, dice, al paso de los años, las generaciones y nuevos pensamientos cristianos, parece que nuestra relación con Dios tiene cambios. En realidad pueden ser cambios para mejor entendimiento de su palabra, lo que ha llevado a la iglesia a conocer mejor a Dios y sus propósitos para que siga siendo luz. Es interesante conocer rasgos que mantuvieron a la iglesia inicial saludable. Y luego surge la pregunta, entonces, ¿qué es una iglesia saludable? Entonces, ¿qué es una iglesia saludable, hermanos? Pues ya lo respondimos, hermanos. Todos los rasgos que acabamos de ver, una iglesia saludable es la que se formó al inicio de los tiempos. Pero también, fíjese que surge otro nuevo pensamiento, dice, pero también han surgido cambios para alejarnos de su revelación, trayendo como consecuencia herejías, apostasía, rebeldía bíblica, enseñanzas antibíblicas, adoración a hombres, dejando ante la sociedad evidencia de una religión cristiana parecida a una secta o en ocasiones peor que ellas. Con el paso de los años, no solo la iglesia se ha caracterizado por en los tiempos iniciales ser esa iglesia que marcó una diferencia de los demás tipos de credos, sino que a la actualidad, desafortunadamente, la iglesia cristiana, que en algunos lugares así la titulan, ha mostrado una conducta que pareciera ser que es peor que la de una secta, hermanos. Esto es vergonzoso, pero no podemos tapar el sol con un dedo, porque sí existe. No existe en todos lados, no aplica para todas las iglesias cristianas, pero sí ha sucedido. Y dice la Escritura que esto se debe precisamente, en muchas ocasiones los mismos apóstoles lo hacían como referencia, se debe a la conducta de hombres y mujeres que eran ambiciosos de poder, ambiciosos de fama, ambiciosos de dinero, y tomaban el evangelio de una manera provechosa para su propio bien. Sin duda alguna que esto a la larga, alguien dijo por ahí que uno de los mejores negocios de la tierra es el negocio de la fe. ¿Sí ha escuchado esa frase, hermanos? Miren, cuando escuchamos esa frase, uno de los mejores negocios de la tierra es el negocio de la fe, hace referencia no bajo el argumento bíblico que es lo que Dios quiere, sino hace referencia bajo el argumento antibíblico, que es lo que viene haciendo el hombre en su maldad. A pesar de todo ello, la realidad es que tarde que temprano las personas siguen pagando el pato, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer lo que dice primeramente ahí, primera de Timoteo 1:6. Hermano Juan. De las cuales cosas deseándose algunos se apartaron a vana palabrería. De las cuales, ¿qué dijo nuevamente, hermano Juan? De las cuales cosas deseándose algunos se apartaron a vana palabrería. Sí, por favor. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Yo creo que la vana palabrería representa todo aquello que sabemos que no tiene fundamentos, que no va a llegar muy lejos, pero que al final del día, por el hecho de utilizar la fe, la gente puede tener una especie de simpatía o de recepción hacia ello. Nuestro deber, dice, es estudiar la Biblia para ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora Hechos 17, 10 y 11, por favor. Estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra
Fíjese que una de las cosas que hoy en día se carece, hermano, dentro de la iglesia de Cristo, es escudriñar la Biblia. Hoy en día esto se carece mucho. Y eso ha producido iglesias no saludables, iglesias enfermizas. Esos son términos que utilizamos para metaforizar, para mencionar cómo es que se comporta la iglesia hoy en día. La razón de que el creyente debe de escudriñar la Biblia es porque la Biblia, en realidad, cuando nosotros la escudriñamos, podemos limpiar nuestra mente y nuestros oídos de cualquier otra idea que pudiese mencionar el nombre de Dios, pero no está Dios dentro de ella. Entonces, dice la Escritura, como acabó de leer la hermana Carrera, que esta iglesia con humildad y con nobleza la recibía, pero siempre y cuando había que revisarla, escudriñarla. ¿Y qué significa escudriñar, hermanos? A ver, escudriñar nomás es checar ahí. ¿A quién le han dicho la frase escudriña? ¿Qué significa, Ana? ¿Qué cuando te lo dicen así? Gracias. Es profundizar, es meterse a fondo, es volver a revisar cuantas veces sea necesario hasta encontrar el punto. Y esa sección en la vida cristiana dentro de la iglesia ha sido muy reemplazada, hermanos. Muy reemplazada. Hoy en día, y lo digo ya para continuar a las preguntas de una iglesia saludable, lo que vamos a estar desarrollando alrededor de las siguientes semanas, hoy en día observamos cómo muchas iglesias, sus exponentes son motivadores, no son maestros. ¿Sabe lo que es un motivador? ¿Qué es un motivador? Alguien que nos anima. Pero usted sabía que animar y motivar, un motivador, no necesariamente hoy en día utilizan la Biblia con una profundidad o una enseñanza para que el creyente pueda trabajar sobre ella o actuar sobre ella. ¿Sí sabía eso, hermano? Mire, se dice que nosotros sabemos cuando nosotros estamos pasando por vamos a llamarlo por una necesidad, un problema. Nosotros podemos acercarnos a diferentes personas. Usted se puede acercar a una persona que sabe usted claramente que le va a decir, pues tú échale ganas, hombre, tú no te aplatanes, tú échale ganas. Y usted sabe que puede encontrar otras personas que le van a decir a usted, pues es que tú sabes que estás mal. Y si me hubieras hecho caso a lo que te dije, pero usted sabe que se puede encontrar otras personas que les van a decir, mira, en la Biblia vas a encontrar esto y esto. Y nosotros decidimos a cuál de los tres nos acercamos. ¿Sí sabía usted eso, hermano? El problema radica, hermana Carrera, que hoy en la actualidad tenemos un montón de exponentes de la Biblia motivando a sus oyentes, pero no enseñándoles. Cuando nosotros hablamos de enseñar, nosotros no estamos hablando de cambasear a la gente para que salga a la vida cristiana, a darle. ¿Quién ha trabajado en algún lugar en donde los llevan a las calles a volantear, a ofrecer algún servicio? Nadie. Bueno, dentro de toda mis 30 y tantos años de vida que tengo, hermanos, hace muchos años yo recuerdo que fui a un trabajo en donde salió en el periódico. Vas a ganar 24,000 pesos mensuales, hace muchos años. Este es el número de teléfono y ven. No, pues obviamente pues fui, ¿verdad? Hablé y fui. Y cuando llegué, hermano, éramos cerca de 12 personas. Y recuerdo que en ese lugar era un cuarto pequeño. Y nos empieza a explicar el hombre, que por cierto venía del DF, se veía de volada por su acento. Y después él no lo dijo. Y nos empieza a decir, ustedes van a ser los próximos, y nos empieza a decir, los próximos exitosos aquí en Ciudad Juárez. Somos una empresa líder comprometida. Así como me escucha, hermano. Y luego yo lo empecé a escuchar. Me quedé así, dije, ¿a dónde me vine a meter? Y luego recuerdo que el muchacho nos dice, ustedes van a vender
van a ofrecer un producto que va a cambiar la vida de las personas. Yo dije, caray, pues ¿qué vamos a vender, ¿verdad? Es más, ni siquiera lo van a vender, la gente los va a buscar. Órale. Y nos empezaron a lavar el coco, hermanos. Yo tenía 17 años, hermanos. Y recuerdo que después de 4 horas, y nomás nos dieron una botella de agua, por cierto. Yo recuerdo que nos dice el fulano, vamos a hacer un receso de 30 minutos y el que quiera se puede ir a comer a cualquier lugar y ahorita regresa. Y luego siempre hay un curioso ahí y dice, ¿y cuánto tiempo va a durar el entrenamiento? Levanta la mano el muchacho y le contesta a él. Dice, el entrenamiento va a durar 1 semana. Dice, vas a venir toda la semana. Y luego el muchacho atrevido levanta la mano y dice, ¿y nos la van a pagar? Y luego dice el hombre, es que no va a haber necesidad de que te la paguemos, porque la vas a recuperar. Cuando yo me levanté de ahí, hermano, yo me hablé a mí mismo y yo dije, este hombre nomás nos está metiendo ideas en la cabeza y la realidad es que vamos a salir vendiendo Tupperware de seguro. Y le digo una cosa, hermano, no estaba tan errado. Después de que ya no volví, pero hice contacto con una persona ahí, le dije por teléfono, le dije, oye, ¿sabes qué? Hazme un favor, quiero saber qué va a pasar, ¿tú te vas a quedar? No, pues que sí. No, yo no, la verdad, yo voy a seguir buscando tu trabajo. Y nos pedimos los teléfonos. A la semana que yo le hablé, dice, nos mandaron a vender enciclopedias con lo que salen. La motivación es una herramienta tan fuerte que puede hacer a las personas que piensen que son exitosas, pero la realidad es que solo es simple y únicamente, hermano, un fragmento de la vida. La motivación, y yo no hablo de la motivación secular, yo hablo de la motivación cristiana. Motivar para enseñar, motivar para predicar es una predicación incompleta, pero enseñar y que de las enseñanzas produzca motivación, eso sí es bíblico. Pero utilizar la motivación como recurso y no hablar completamente sin escudriñar, ahí hay un problema muy grave. Entonces, yo creo, hermano mío, que hoy en día, por eso es que se están viviendo muchos cristianismos como los que estamos experimentando, creyentes que no aguantan mucho en la vida cristiana ya, que vienen problemas y se apagan, que vienen enfermedades y se apagan. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tienen raíces, no tienen fortalezas, no tienen fuerza, no tienen enseñanzas en su comunión con Dios. Eso los termina debilitando lógicamente. Así que, ¿qué es entonces una iglesia saludable? Para poder llegar a la conclusión de lo que vamos a estar desarrollando, surgen las siguientes preguntas. ¿Qué es la iglesia? Para saber qué es una iglesia saludable, primero debemos de responder qué es la iglesia. Y aquí yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿qué es la iglesia para ustedes? A ver, defíndelo. Los que nos reunimos aquí en la iglesia. El cuerpo de Cristo, dice la hermana. ¿Qué es la iglesia? Los hermanos. Usted es la iglesia. Bien, yo no las voy a responder, nomás las voy a estar mencionando. Siguiente, ¿cuál es la visión de la iglesia? Porque para poder ser una iglesia saludable debe tener una visión, hermanos. La visión de los apóstoles era muy clara. ¿Usted piensa que esa era la visión de Cristo, hermana Carrera? Bien. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Bien. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Entonces la visión y la misión, no, la visión y la misión son dos cosas diferentes. ¿Quién sabe diferenciar cuál es la diferencia entre misión y visión? A ver, Julián, otra vez. ¿Vas por ahí, hermano Juan?
Ahí va. La misión es una dirección hacia donde debemos de ir. La misión es hacia dónde vamos, qué se nos demanda. Esa es la misión. La visión es individual. La visión es la proyección de Dios hacia una iglesia, en este caso particular, hacia donde Dios la quiere llevar. Que sí va de la mano con su respuesta, hermano Juan, pero la diferencia está que no todas las iglesias tienen la misma visión. ¿Es pecado? No. Hay iglesias que son enfáticamente, por así decirlo, iglesias que se dedican a ¿qué? Ejemplos. Iglesias que se dedican a trabajar con grupos de adicciones y es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque existen iglesias que están complementadas de gente comúnmente en ese estilo de vida o que están saliendo de ese estilo de vida. Otras iglesias no. Otras iglesias son más iglesias en donde son misioneras, en donde envían mucho apoyo a diferentes lugares. Otras iglesias tienen como misión, por así decirlo, como por ejemplo apoyar a otras iglesias, como por ejemplo Casas por Cristo. Casas por Cristo es un ministerio, pero también Casas por Cristo tienen una iglesia, hermanos. Entonces, esa es la diferencia. Ahora dice aquí, ¿cuáles son las fortalezas de la iglesia, hermanos? ¿Cuáles son las fortalezas de una iglesia? Este es otro rasgo de una iglesia saludable, ¿eh? La palabra de Dios, dice la hermana Carrera. La oración, la vida espiritual, vamos a definirlo. Pero ¿cuál sería otra fortaleza de la iglesia? La presencia de Dios, el liderazgo. En realidad el liderazgo de una iglesia también representa la fortaleza de la iglesia, hermanos, eso es cierto. ¿Qué otra sería? La unión. Eso es interesante porque la unión también representa la fortaleza de una iglesia. Siguiente, ¿cómo debe de reaccionar la iglesia ante el COVID, hermanos? Porque las iglesias en la actualidad están siendo muy golpeadas, extremadamente golpeadas. Mire, hace unos días escuchaba una nota y la formularon así en el noticiero. Dijeron, en México, el presidente de la nación contagiado por COVID. En México, el hombre más rico de Latinoamérica contagiado por COVID. En México, ¿cómo le llamaban? El obispo, el Norberto, se me va el nombre. El líder católico máximo de México, contagiado por COVID. Y luego decía, ni el representante de la nación, ni el hombre más rico de Latinoamérica, ni las riquezas, ni la fe se escaparon del COVID. Entonces llamaba mucho mi atención cómo complementaban la nota, porque decían prácticamente como si el COVID hubiera estado llegando a las esferas más poderosas de la sociedad en México. Y yo pregunto, hermano, ¿usted cree que hoy en día las iglesias estamos sabiendo cómo reaccionar ante el COVID? El asunto está, hermana Carrera, que esa frase tan corta que usted formuló tiene que tener una cabeza y pies para poder pensar y para poder caminar. Ese es el asunto. La realidad es que la realidad es que las iglesias estamos sufriendo porque estamos aprendiendo, ya sea de errores o ya sea de experiencias de otros, cómo poder maniobrar el asunto del COVID. A ver, usted dice que por el hecho de no saber cómo
que es algo nuevo. ¿Cómo soportar el tiempo de pandemia? Hermana Carrera, ¿qué dijo usted? Que ya hemos tenido el COVID en otras maneras, o sea, no precisamente el COVID. El COVID es una enfermedad que ha venido a atacar al hombre que lo lleva hasta la muerte. Entonces el hombre sí tiene miedo a morir. Y como tiene miedo a morir, no se ha dado cuenta que en realidad ya hemos tenido muchos COVID, pero con otro nombre nada más. A ver, El homosexualismo, el SIDA, el cáncer. yo, yo creo que la diferencia de esos eventos a este evento es que este evento se ha hecho global, se ha hecho general, ha entrado a todas las esferas. Y los eventos que usted mencionó anteriormente, hermana, son por elección y son segmentados. No han sido no ha sido un contagio inclusive inconsciente o voluntario, y ha sido voluntario. Esto es involuntario. Y la iglesia saludable, una iglesia saludable que está experimentando el COVID, va a tener la capacidad, ahí le doy la palabra, va a tener la capacidad de poder sobrellevarlo. La iglesia que no es saludable está tambaleando y está cayendo. La iglesia que de plano no enseña sana doctrina, que es otro asunto que vimos hace un momento, esas iglesias ahorita no hay ni cómo responder. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que no es solamente intereses personales. Ante los intereses personales la gente no es tan tonta y sí termina tomando la decisión de cuidarse a ellos mismos. Ahora sí la dejo dar su punto de vista. Sí. De una manera u otra es una cosa que el hombre también inconscientemente, o sea, aunque no lo quiera, lo tomó. ¿Por qué? Porque por su pecado no conocía a Jesucristo. Y como no conocía a Jesucristo, se tiró a la deriva, o sea, a la deriva del pecado. Y el pecado trajo las consecuencias de eso, que es el SIDA, ¿sí? Y otras cosas, como el cáncer. Ok. Ok. Vamos a llamarlo a menor escala y la diferencia es que este es una escala que se maximizó. Y fíjese que en parte sí estoy de acuerdo yo con usted. Muchas personas son enfermadas porque se dejan influenciar, no porque la enfermedad venga a ellos, sino porque ellos mismos la llaman. La magnetizan, dijo alguien por ahí. Bien. ¿Cuáles son las debilidades de la iglesia, hermanos? Claro. La falta de conocimiento es una buena debilidad. ¿O alguna otra debilidad, hermanos? Falta de oración. ¿Cómo cuesta trabajo orar, verdad, hermanos? El miedo es otra debilidad. Ahora, ¿se justificará diciendo que somos carne y que somos humanos y que por eso sentimos miedo y no deseos de orar? Entonces la Biblia sí nos da, la pauta para si entramos o estamos a punto de entrar en esa debilidad, la soltemos. Ok, bien. Solo hemos mencionado algunas. ¿Cómo saber en dónde estamos? Porque es como cuando la gente dice, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, ando bien. Cada quien tiene su propia opinión, ¿verdad? Cada quien. Y existen iglesias que pudiéramos, por así decir, que se sienten que están bien y que son saludables, pero la realidad es que lo que se aprecia sobre de ellas es declive,
pero ellas están bien. Es como cuando entra el orgullo del hijo, ¿no, hermanos? ¿Quieres que te ayude, hijo? No, no quiero que me ayudes. Yo puedo. Sí, entonces, ¿cómo saber en qué lugar estamos nosotros como iglesia? ¿En dónde estamos? ¿Somos una iglesia saludable? ¿Somos una iglesia en proceso de saludable? ¿Somos una iglesia? ¿Las iglesias ustedes creen que deberían de medirse, hermanos? ¿De tenerse el tiempo de autoexaminarse y medirse? Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Pero ustedes creen, hermanos, voy a enlazar esta pregunta para que vaya de la mano con nuestras familias, porque retomo la frase célebre del pastor Richards de Vino Nuevo de Juárez. Familias fuertes, iglesias fuertes, así decía él. Familias fuertes, iglesias fuertes, así decía él. Ahora, ahí les va. ¿Usted sabe en qué posición se encuentra como familia? ¿En qué ángulo, pastor? En todos, en general, económico, sentimental, espiritual, emocional, moral, estructural. ¿Usted sabe del 1 al 10 cómo se mediría usted como familia? Usted sabe cómo poder, la pregunta diría, ¿contra qué me voy a medir, verdad? Porque pues debe de haber algo. ¿Contra qué me voy a medir? Bueno, pues usted se debe medir contra alguien, en este caso contra la palabra de Dios. Ahora le voy a hacer la pregunta, ¿cómo saber en dónde estamos como iglesia? ¿Será posible que podamos hacer un autoanálisis como cristianos? Ahora fíjese lo que estoy diciendo yo. Yo estoy hablando de nosotros, yo ni siquiera estoy hablando de la gente exterior. Estoy hablando de nosotros ahora. ¿En qué nivel, en qué lugar estaremos, hermanos, como congregación? ¿Qué se mide? Bueno, se mide el tiempo, se mide, pues básicamente todo. Julián, bien. Bien, fíjate, ahí va tu punto, Acabamos de leer una serie de versículos en donde un hombre se levantó y predicó. A raíz de su mensaje, a raíz de lo que estaba haciendo, se empezó a formar una iglesia. Y esa iglesia comenzó a mostrar ciertos rasgos que le permitieron mostrar crecimiento, frutos. Y que al final terminan diciendo, y cada día se añadían los que habían de ser salvos. Entonces, el deber de una iglesia, Julián, el deber de la casa de Dios, de cualquier congregación, de la iglesia de Cristo, universalmente hablando, nos debemos de medir, sí. ¿Por qué? ¿Con quién? Con la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina no solo es conocimiento. La doctrina es más que conocimiento. La doctrina es conocimiento y resultados. Si yo viera solamente y dijera en mi vida cristiana, yo ya sé mucha Biblia, ¿qué gano con saberla? Si ni siquiera la comparto. Entonces el resultado se produce cuando doy el fruto sobre de ella. Estos hombres que comenzaron a formar en los tiempos iniciales la iglesia, mostraron esos rasgos que deberían de ser característicos para todas las iglesias, independientemente en donde estemos. Porque yo he escuchado gente que ha dicho, no, es que las cosas están muy difíciles en ciertos lugares. De hecho, la iglesia inicial estaba en la peor posición. ¿Sí lo sabían, hermanos? ¿Sí sabían ustedes que la iglesia inicial estaba en la peor posición? Desde que arrancaron tuvieron persecución. Estaba leyendo una nota, un artículo que decía que en China, entre más persecución se ha experimentado,
Porque se sabían que el comunismo en China está derribando las iglesias, hermanos. Literalmente las está destruyendo, se están violando todos los derechos de libertad de expresión, los derechos humanos, se están violando, todo se está violando. Es una infamia. Llama mi atención cómo es que la iglesia está creciendo más. La gente se está acercando más a Dios. Y pareciera ser que hay otros lugares, en otros continentes o en otros países, en donde podemos entender a través de la Biblia que hay, no sé, algunas otras circunstancias y las iglesias están prácticamente estancadas. No debería de suceder así. Ahora dice aquí, última pregunta, ¿por qué mueren las iglesias? La hermana Carrá dice que por falta de principios de doctrina mueren las iglesias. A ver, por aquí, hermano. ¿Por qué mueren las iglesias? Es una expresión metafórica, ¿verdad? Definitivamente. Cuando decimos por qué mueren, nos referimos por qué terminan cerrándose. Esa es una causa. ¿Por qué mueren las iglesias allá atrás? Al final del día, miren, ¿sabían ustedes que los últimos reportes indican en Estados Unidos que en Estados Unidos de 3 años o 5 años a la fecha, hermanos, si mal no recuerdo, son 5 años a la fecha, se están cerrando más iglesias de las que se están abriendo, iglesias cristianas? ¿Sí sabían eso, hermanos? Se están cerrando más iglesias de las cristianas de las que se están abriendo. O sea que estadísticamente hablando, está menguando la voz de Dios dentro del país. Falta de compromiso, ¿de parte de quién? De todos, ¿no? También del líder y del pastor o de los miembros. Bueno, pues en los miembros también traemos los líderes, los pastores, somos miembros del cuerpo de Cristo. Sí, en realidad sí. Entonces, yo quiero que detecten, hermanos, que estas preguntas de reflexión nos tienen que llevar a algo. Nos tienen que llevar a pensar y a decir, bueno, a pesar de que no todos pensamos igual, no todas las personas vamos a reaccionar igual, lo que sí nos corresponde a nosotros es que si nosotros tomamos nuestra parte, nosotros sí podemos ser parte de una iglesia saludable. Independientemente si dentro de la iglesia, ahora sí hablo localmente hablando, si dentro de esta misma iglesia hay personas que no tienen el mismo compromiso, eso no significa que están fuera de la visión de Dios. A veces es trato entre ellos y Dios. Pero mientras tanto, nosotros sí debemos ¿de qué? De continuar. Y luego dice aquí entonces a manera de introducción, esas eran las preguntas que me iban a invadir, hermanos, básicamente la clase. Dice, cuando hablamos del propósito, de por qué o para qué hacemos las cosas, siempre habrá más de una razón para responder a esta pregunta. Sin embargo, la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, parece que es en su deseo de cubrir las diferentes necesidades de la sociedad. Esto ha producido una dirección con muchos fines y ha traído como resultado falta de convicción a su misión. ¿Sabe cuál es uno de los graves problemas que está experimentando la iglesia? Que intentamos, en cierta manera, sí es cierto, intentamos cubrir las diferentes necesidades, pero que a veces se interpretarían como caprichos de la sociedad. Como por ejemplo, ¿qué sería algo que la gente quiere que sabemos que la iglesia y que dentro de la iglesia sabemos que no está bien? Igualitario. De hecho, ese es un buen punto. Vivimos en una sociedad en donde legalmente el matrimonio igualitario ha sido permitido. Es legal en términos jurídicos, pero a través de la palabra de Dios no lo permite. De hecho, lo prohíbe y de hecho lo condena.
Y vemos una sociedad de religiosos utilizando el nombre del cristianismo en donde ya lo permiten. Si dicen, bueno, si la legalidad lo acepta, pues nosotros también podemos. Esta es una manera de creer que por el hecho de cubrir una necesidad de la sociedad, la realidad es que estamos perdiendo nuestra propia dirección bíblica. Y sí, ese es un buen ejemplo. Otro más. Vivir libremente, más bien dicho, sería vivir bajo el libertinaje. Si a partir de los 18 yo puedo tomar, a partir de los 18 yo puedo hacer con mi vida y mis decisiones lo que a mí me plazca, ¿por qué dentro de una iglesia me van a pedir que yo me detenga y me abstenga a ciertas prácticas que yo ya hago? Y vemos cómo hoy en día la iglesia permite, tolera, acepta y muchas de las veces inclusive hasta estimula, hermanos. Promueve la aceptación de una sociedad. Eso no es una iglesia saludable, no necesariamente es una iglesia que tiene cientos o miles de feligreses, hermanos. Eso no es una iglesia saludable. No lo debemos de proyectar así necesariamente. ¿Existen iglesias saludables de cientos y de miles de creyentes? Lógicamente sí existen, porque si están bajo los márgenes de la palabra de Dios, sí existen. Pero si están básicamente en la permisividad de todo lo ajeno a la palabra de Dios, no son iglesias saludables. Son iglesias prácticamente que están aceptando la sociedad exterior y están haciendo a un lado los valores bíblicos. Y dice aquí, parece que en su deseo de cubrir las diferentes necesidades de la sociedad, esto ha producido una dirección con muchos fines y ha traído como resultado la falta de convicción a su misión. Todo creyente debe de tener en claridad la razón que lo lleva a venir a la iglesia, su propósito, porque está aquí y su significado de amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver aquí, hermano, nomás vamos a alcanzar a ver esta última parte. ¿Cuál es la razón de la existencia? Dice, nos habla de la razón de su existencia. Entender este propósito nos ayuda a definir las metas que deberíamos perseguir y nos lleva a entender de qué manera y hasta dónde es posible que una iglesia haya podido desviarse del plan original de Dios. El propósito nos enseña, nos aclara y nos da dirección para lo que hacemos. Esto permite llegar al propósito número 1 y su propósito principal es glorificar a Dios. Este es el propósito principal de la iglesia, hermanos. Glorificar a Dios. Y vamos a leer a lo que dice ahí Efesios 1, 13 y 14, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza, para glorificar su nombre, para glorificar a Dios. La iglesia en la actualidad sí está muy desconectada en muchos sentidos, en muchos lugares. Sí está muy desconectada de su propósito inicial. Y nuestro propósito como hijos de Dios debe de ser glorificar a Dios siempre. Vamos a entrar a esta siguiente y última parte, en donde dice aquí, nos habla también que el propósito, glorificar a Dios, dice que la palabra gloria viene del hebreo, que significa kabod. Dice que es una raíz que significa pesado, y que en el griego es la palabra doxa, que originalmente significa opinión. La forma en la que esta palabra es utilizada en algunos pasajes de la Biblia significa honor, excelencia y reputación. Asimismo, la palabra, la gloria de Dios, engloba todo lo que Él es, luz o brillantez que rodea a Dios, rodea sus atributos, ¿cuáles?
su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría y su eternidad. Hermanos, cuando los muchachos comienzan a crecer, ya termino este comentario y con esto finalizamos. Cuando los muchachos empiezan a crecer, los muchachos se hacen la pregunta clásica: ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Quiénes les ha pasado eso, hermanos? ¿Quiénes lo vivieron ya? ¿Y qué les contestaba? Ande, qué sabia, ¿verdad? Porque nuestro hijo tienes que ir. Hermana, ¿qué pasó? A ver, porque soy tu padre y a donde yo jalo, tú jalas. Ok. A ver, ¿te comenzaron a preguntar a tus hijos, Ana? Bendito sea mi Padre, es que habitan las alturas, hermanos. ¡Qué bárbaros! Hermanos, yo creo, hermanos, que sí debemos de redefinir nuestras respuestas hacia los nuestros. Definir nuestras respuestas hacia los nuestros es definir nuestras respuestas propias. Nuestros hijos deben de saber qué hacen en la iglesia, por qué vienen a la iglesia. Nosotros debemos de saber qué hacemos aquí. Principalmente para la gloria de Dios. El hecho de estar aquí es una experiencia divina que debemos de aprender a experimentar cada vez que nos reunamos. Y cuando lo vemos de esa manera, es cuando se desarrolla la fe, es cuando se desarrolla la pasión, es cuando se desarrolla el amor por Dios, es cuando se desarrolla el compromiso, cuando comenzamos a ver la vida cristiana en ese sentido original bíblico. Entonces, solamente era la parte de ahora, hermanos, ver las preguntas en las que me enfaticé, y la semana que entra estaremos hablando de esos rasgos que caracterizan a una iglesia saludable, de acuerdo a Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 47, que ya los estuvimos mencionando, en donde vamos a encontrar de qué manera una iglesia saludable debe de ser formada, y a la misma vez podremos llegar a la conclusión en qué medida nos encontramos en la actualidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora.